Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre le ofrecemos un cafecito a esta hora y las buenas tardes. Tenemos un programa con muy buenos invitados para que nos sigan a la tarde hoy aquí en vivo y directo. Como siempre, ese cafecito hoy se lo toman con un poquito menos de estrés, aunque tenemos muchos temas que tocar. Vamos directamente con nuestro primer invitado. Él es director de Data Análisis y bueno, también es economista y escritor de libros. Es José Antonio Gil Yepes. Vamos a discutir con él distintos temas. José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros compartiendo. El placer es mío, Pedro, un placer, de ver. El placer es nuestro. Y te felicito por tu programa, que de verdad que lo veo y lo disfruto mucho. Es muy informativo, muy completo, tiene muchos temas y la verdad es que nos lo disfruta a todos. Muchísimas gracias, viniendo de Data Análisis, eso dice bastante, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Bueno, el otro día que te vi te lo dije también. Sí, no, lo tenía pendiente. Muchas gracias. Lo tenía pendiente. Mira, José Antonio, entonces unos años, no sé cuántos, escribiste un primer libro que siempre me ha llamado mucho la atención y se llama El reto de las élites. Sí. Yo creo que han pasado más de 30 años o más desde que tú escribiste ese libro y tú lo que decías, en ideas más, ideas menos, que no había, el venezolano no había podido ingresar en el mundo político, estaba reservado para unas élites específicas. Sí. Y todo lo que hemos pasado con esa lucha política, todavía se intenta ingresar, por lo menos el empresariado, algunos le dicen la derecha extrema, lo descalifican, está como el mundo político todavía sesgado para unas minorías y por eso no vemos que el país progresa. Yo quisiera que tú me dijeras después de tantos años, y siempre voy a ese tema porque es un tema muy interesante y que no veo que haya progreso en el país, y es verdad, no sé. Bueno, de hecho involucionamos porque el reto de las élites, publicado en el 78, era el que si no nos poníamos de acuerdo, 40 años casi, si no nos poníamos de acuerdo en qué país queríamos y cómo construir ese país, eventualmente ese ensayo de democracia, dice el último capítulo de ese libro, iba a caer. Y cayó 20 años más tarde. Y no cayó por un golpe, cayó por los votos. Y ahí se presenta una interpretación que yo creo que es muy importante aclararla. Cayó por los votos porque el régimen no fue lo suficientemente bueno. Era muchísimo mejor de lo que traíamos históricamente, pero no fue lo suficientemente bueno. Había un 60% de las personas, 55 o 60% de las personas que se quedaban por fuera en diferentes aspectos del bienestar socioeconómico fundamental. Y entonces, bueno, mira, terminaron votando por una persona que venía de otra fuente y con otras intenciones, pues. Creyeron que ese señor Chávez, en este caso, les iba a dar más participación y no fue así, pues fue mucho menos participación lo que dio el chavismo, incluyendo pues sobre todo a Maduro. Pero por otro lado hay que destacar algo muy importante, que después de 17 años, para decirlo en términos coloquiales, de palo, recibiendo palo, esas instituciones, el empresariado, el sindicalismo, las iglesias, los militares, las universidades, y no las han logrado destruir. Es decir, aquello no fue lo suficientemente bueno, pero lo bueno está ahí y no lo logran destruir. Y sigue insistiendo esa democracia y esa descentralización y esa empresa y esas universidades y esos profesores insignes como tu abuelo, Leopoldo López Ortega, insignes profesores que le dedicaban la vida a la universidad y que ese era su mayor orgullo. Esa gente sigue ahí. Están ahí. Pero entonces, los partidos eso es muy políticos, importante, Antonio, que lo tengamos presente. Y entonces, dentro de esta circunstancia, esto se combina con una frase que hicimos antes de entrar en cámara, que era, bueno, ¿y qué es lo más importante que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que cooperar entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el gobierno nos quiere divididos.
Divide y vencerás. Claro. Entonces, cuidado a los empresarios con que no se les pase la mano con el tema de la competencia. Competencia sí, pero cooperación. Y para eso están las cámaras, y para eso están las federaciones industriales, de comercio, agrícola, para eso está Fedecámara, que afortunadamente tenemos a su presidente invitado hoy. Esos son los mecanismos mediante los cuales los empresarios tienen que equilibrar la competencia con la cooperación. Y estos son momentos de cooperación, porque el enemigo es fantástico. Claro, pero fíjate que no sé por qué dejaste por fuera los partidos políticos, y fíjate que después de todos estos años se revalida y revalidan a un partido como Acción Democrática. Y cuando iban a freír las cabezas supuestamente, y no pudieron acabar tampoco con los partidos, sino más bien hoy en día están más fortalecidos, otros no tantos, pero se ha renovado como el espíritu democrático del venezolano. Eso también es uno de los retos que tienen las élites de conquistar el poder. Ah, no, totalmente. Y si desde fuera los partidos en el enunciado de los sectores, pues excusas pido. El tema de los partidos es muy importante, y ahí tiene que haber una gran coalición de los partidos con la gente, de los partidos con los sectores organizados, en donde los partidos, para hacer política, la política no es conquistar el poder, la política es construir la ciudad, es construir la sociedad. Y vas a conquistar el poder por añadidura, porque la gente va a pensar que en la medida que tú ayudas a los sectores y ayudas a las bases, a las comunidades, a organizarse y a resolver sus problemas, en esa medida tú estás construyendo ciudad y tú debes ser el mejor. Entonces, en ese sentido, los partidos no pueden ser simplemente instrumentos electorales, tienen que ser electorales, pero primero tienen que ser sociales, económicos, políticos. Mira, hoy traes este libro, Escenarios de Venezuela 2017-2030, es el tomo 3 de la Centrodemocracia. Te lo agradezco mucho porque cada vez que has tenido un libro lo has traído al programa. Sí, señor. Lo hemos prácticamente bautizado aquí, así que gracias por traerlo y gracias sobre todo por la dedicatoria. ¿Qué trae este libro? Y tú sigues construyendo sobre ese reto de las élites. ¿Vas a volver a escribir ese libro tomando tus ideas después casi 40 años? Deberías hacerlo, yo te lo sugiero. Bueno, eso me lo sugiere mucha gente. Lo que pasa es que está disfrazado ahora en 5 tomos, porque los 5 tomos, el primero, la Centrodemocracia, el modelo de sociedad preferido por los venezolanos. El segundo, poder, petróleo y pobreza, que es lo que ha sucedido con el mal uso del petróleo. La culpa no es del petróleo, la culpa es del mal uso. Claro, que hagan los seres humanos de él. Ahora fíjate que se supone... este escenario, el próximo es cómo construir la confianza entre los venezolanos. Ese, sácalo rápido. Sí, ese es rápido. Y el último es la reconstrucción institucional de Venezuela. Oye, qué bien. Bueno, lo que más estamos viendo es esa unión que tienen en los partidos, una renovación. Fíjate que la mamá de Leopoldo López fue vestida de naranja, pero votó para revalidar Acción Democrática, una cosa insólita, que más bien querían dividir a los partidos. Yo creo que esta es una señal como de esta nueva unión, y no pueden decir que es extrema derecha ni nada. El otro punto que quería que me comentaras es lo que está sucediendo hoy en el seno de la Organización de Estados Americanos, que es muy grave, sobre todo lo que está pasando aquí con Venezuela, con el Tribunal Supremo de Justicia, que acaba un poder de eliminar al otro. Bueno, les quitó la inmunidad parlamentaria y de una vez, creo que sin juicio ya les decretó que van presos porque dijeron que era una traición a la patria. Un minuto, doctor Anzola, por favor. Bueno, traición a la patria, imagínese usted, si eso es traición a la patria, ¿qué será entregarle efectivo? ¿O qué será acabar con las universidades? De parte del gobierno, que es el que está empeñado en estas cosas. Entonces, mira, yo creo que el gesto de Antonieta Mendoza de López es fabuloso. Es un partido, Voluntad Popular, la madre del preso político más connotado del país, va a firmar y ayudar a recogerle la firma al otro partido. Esa es la cooperación que necesitamos también en los demás sectores. Empezando por el empresariado. Enseña una gran madurez política, y una gran madurez humana. También. Ese es el tema del 4º tomo de la Centrodemocracia, ¿ves? Eso es muy importante. Tengo que ir a una pausa. Vamos a darle el chance al presidente de Fedecámaras para hablar con él y después quiero hablar con los dos al mismo tiempo, si no te importa. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, aquí estamos con Todo y Martínez y Gil, porque cambiamos el programa. Así que tenemos a José Antonio Gil de Data Análisis y Francisco de este lado para ver
cambiar un poco las energías y ver también. Bueno, aquí se siente muy bien, te vamos a entrevistar, ¿verdad, José Antonio? Sí. Y se ven serísimos con ese mapa mundial atrás, dando vueltas y tal. Podemos dar la noticia. Bueno, gracias por estar con nosotros. La idea es que planteemos algunos temas y que lleguemos a algunos consensos o no. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la Carta Interamericana, la activación, la posible activación de esta carta para Venezuela. Ya hace más de un año la solicitó Luis Almagro, nuevamente se está votando. Yo esperaba que tenían que tener algún tipo de comunicación por parte de la Iglesia y de todos los expresidentes que dijeran, mira, este diálogo no dio resultado para que Almagro tomara esta decisión de aplicar el artículo 21, ahora se está buscando el artículo 20 para ver si votan a la activación. Se ha aclarado, y sobre todo por parte de los Estados Unidos, que la idea no es que se quiere aislar a Venezuela, ni castigar a Venezuela, ni que salgan mucho menos de la OEA, sino que se vuelva al camino democrático. Los 4 puntos que han pedido todo el tiempo en esa mesa de negociación para que se cumplan: una ruta electoral, la ayuda humanitaria, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la libertad de los presos políticos. Pero, ¿qué opinas tú sobre esta carta? ¿Es algo que de verdad se puede tomar como que estos diputados están en contra de Venezuela? No, mira, vamos a verlo en función de los pasos que sería conveniente que ocurrieran. Lo más importante es que se conozca por qué y se divulgue profusamente, que se le dé hasta la última oportunidad al gobierno de Venezuela, pero conociendo las causas por las cuales el gobierno de Venezuela está siendo tan cuestionado. Y es muy importante que se conozca que aquí el gobierno de Venezuela llegó en la mesa de diálogo a unos compromisos como liberación de los presos políticos, como el cronograma electoral, la elección de gobernadores, la elección local para este año y la elección de presidente. Se hizo un compromiso para reconocer las decisiones de la Asamblea Nacional. Entonces, entre estos compromisos, estos son los más importantes. Entonces, es muy importante que la gente sepa que eso está planteado y que eso es lo que se necesita. Ahora, yo creo que lo lógico para poder contar con un consenso más amplio en este sentido es que se le dé un plazo a Venezuela, yo creo que es corto porque ya ha tenido demasiado tiempo, diría yo que 30 días, para que estas cosas sucedan. Si esas cosas no suceden y que se repite y se repite y se repite y se insista en ese tema de esos compromisos que no se cumplieron, que se habían comprometido, y que por esas razones no está sentada la oposición en una mesa de diálogo con el gobierno, ni debe volverse a sentar si no se cumplen esos compromisos. Entonces, después yo creo que va a ser abrumador el consenso en la OEA de que Venezuela merece una sanción que puede ser la aplicación de la Carta Democrática. Pero esa aplicación podría traer embargos o medidas económicas que puedan quizás afectar al venezolano, no sé, desde el punto de vista empresarial, no sé si lo han analizado. Claro que tiene que tener algún tipo de consecuencias, pero fíjate que aquí lo más importante es ver que hoy por hoy está el tema de la Carta Democrática, pero también en paralelo está el tema de la OIT. O sea, el gobierno nacional tiene que ver que hay algo que está haciendo mal y que, por supuesto, estos mecanismos son para proteger a los países y para proteger a sus ciudadanos y no para ir en contra de los países. Yo creo que aquí hay que tomar con mucha seriedad todos estos temas para revisar profundamente qué es lo que se está haciendo mal desde el gobierno, cómo se puede corregir, cómo se pueden lograr los acuerdos entre las partes y empezar a tener una visión en conjunto que vayan en un mismo horizonte en beneficio de todos los venezolanos y no ver a estas instituciones como que aquí viene el enemigo, que nos van a aislar, que nos van a hacer un daño tremendo a nosotros como pueblo. No, más bien por el contrario, son grandes aliados e incluso para el gobierno, para cualquier gobierno, porque les pueden supervisar y les pueden ayudar técnicamente para buscarle una salida a temas muy profundos, muy complejos, como lo que es el diálogo que debe existir en el país. La gente cree que dialogar es simplemente una conversación y que bueno, ya nos tomamos una foto, nosotros tres, ya estamos ya listos, ya hablamos. No, los diálogos, sobre todo los diálogos políticos para llegar a acuerdos y consensos que beneficien a los países, son procesos sumamente complejos que tienen que tener una rigurosidad técnica y hay que darle el tratamiento a lo largo del tiempo hasta que se logre el acuerdo entre las partes y por sobre todo que se cumpla. Okay, muy buen punto. Mira, hoy vi un cambio como de estrategia también por parte de la Cancillería, porque ayer lo que se trató de hacer fue descalificar a Almagro absolutamente y fue más que todo, no tuvo muchos argumentos,
sino más bien descalificaciones. En cambio, hoy Samuel Moncada tuvo un lenguaje distinto, quizás de más argumentos, y él trató de luchar una hora junto a Nicaragua con Bolivia, tratando de impedir que se llevara a cabo la reunión, que se votara ni siquiera. Pero había como más altura dentro de lo que se estaba discutiendo. ¿Tú crees que hay un cambio entonces en esa diplomacia venezolana? ¿Y qué pasa si aplican la carta? ¿Crees que vamos a nosotros a salirnos de la OEA como lo hizo Cuba hace algunos años? Bueno, mira, el cambio, hay cambios en varios frentes. Creo que es importante destacar esto, hay cambios en varios frentes. Hay un acercamiento hacia el empresariado, sí. Pero entonces hay un alejamiento de los partidos políticos en donde un tribunal supremo le suspende la inmunidad parlamentaria a los diputados. Entonces, ¿cómo es esto? Allí tienes una contradicción en términos. Por otra parte, la canciller Delcy Rodríguez tiene un lenguaje durísimo en la OEA contra Almagro, contra los países que están solicitando pues la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela, y por otro lado entonces aparece otro representante de Venezuela en la OEA con un lenguaje completamente distinto, como nos decía Francisco, que el lenguaje del ministro del Trabajo, Torrealba, fue un lenguaje de altura, fue un lenguaje de mucha comprensión en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, tenemos como varios frentes y en el fondo eso le causa suspicacia. Las buenas noticias de los buenos lenguajes, de los acercamientos al empresariado, etcétera, son buenas noticias. Pero ¿cómo puede ser tan contradictorio? ¿Por qué en definitiva el gobierno venezolano o los 100 o 200 personas que manejan este gobierno, porque esto no es el chavismo en pleno, ni mucho menos, ¿por qué esas 100 200 personas no caen en cuenta que socialismo no es estatismo? Que socialismo no es colectivismo, porque no caen en cuenta que socialismo es solidaridad, cooperación, es democracia, es pluralismo, es tolerancia, es convivir y apoyarse entre los diferentes sectores. Yo creo que esa es la mejor definición que ellos pudieran dar de socialismo, y es a lo que se han ido evolucionando los socialismos en Europa, en Brasil, en Chile. No es continuo pleito. Entonces, si con unos te acercas y con otros tienes pleito, a uno le causa suspicacia. Bienvenidos los acercamientos, pero los pleitos están de más. Sí, siguiendo lo que dice José Antonio, dice que hay un acercamiento al empresariado. De hecho, sí hemos visto a través de la prensa comunicados donde el ministro ha querido reunirse con Fedecámaras. Creo que esas reuniones se dieron. Es más, ofrecimos aquí hasta el estudio para hacer esto que estamos haciendo. Los empresarios, ayer también hubo algún tipo de acercamiento. ¿Has tenido estas conversaciones? ¿Quisieras hacer un debate con él públicamente, con el gobierno? Bueno, aquí lo más importante, evidentemente, las últimas conversaciones fueron en Ginebra, fueron unas conversaciones de mucha altura y unas conversaciones teniendo al director Guy Ryder de la Organización Internacional del Trabajo mediando entre las partes, y fue una conversación de mucha altura y de un compromiso y de un estilo completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que al ministro Torrealba le corresponde ahorita limpiar los desafueros y todo ese cúmulo de errores que durante más de 14, 15 años que lleva todo este proceso de conflicto entre las partes, entre Fedecámara, el sector privado y el gobierno, le toca entonces limpiarle la cara al gobierno, y eso no puede suceder de la noche a la mañana, pero yo creo que es un síntoma. Incluso el presidente lo felicitó ayer en la cuestión el show que hicieron con el tema de la Expo Potencia, y lo felicitó también porque llegó exitoso de una buena jornada, y eso es cierto, pero tienen que ser consecuentes, porque para agregar lo último, la guinda del planteamiento que acaba de hacer aquí José Antonio, es que definitivamente tienen que ser consecuentes las palabras con las acciones, y sobre todo que generen los resultados que sean palpables y medibles por todos los venezolanos, y que sea sostenible a lo largo del tiempo, porque tú no puedes estar en la diplomacia, no hay manera de echar para adelante, para atrás, para los lados, sino hay una sola dirección con unos códigos que hay que cumplirlos en los temas diplomáticos. Pero creo que a ti fue el que te escuché en unas declaraciones que decías que hay voces pragmáticas dentro del gobierno que tratan de dar soluciones a los problemas y la crisis que tenemos, pero que las alas más radicales y la ideología impiden que se tomen esas decisiones. ¿Eso es lo que tú estás viendo? Sí, correctamente, y es que se ve, se palpa, porque no es lo mismo conversar muchas veces, y es que hay veces que incluso llegas en el Senado
CENEP, en el Consejo de Economía Productiva, se han llegado a acuerdos, incluso el último acuerdo que llegaron incluso a redactar un convenio cambiario, media hora antes de que el presidente fuera a dar un anuncio, suspendieron el tema de ese convenio cambiario que había sido consensuado entre las partes con empresarios. Ahora esperemos que en esta oportunidad, casi 2 meses y medio, 3 meses después, es que ojalá se logren un sistema cambiario en la línea, como lo dijimos en el segmento anterior, transparente, confiable, fluido y que sea de libre acceso para todos los venezolanos. Esas diferencias entre el chavismo son importantísimas, porque cuando tú analizas las encuestas, tú ves que la mayor parte del chavismo no está de acuerdo con las posiciones radicales. Así es. Los chavistas son democráticos. Okay. Los adecos y copellanos que se convirtieron en chavistas siguen siendo pluralistas, tolerantes, democráticos, respetuosos de la propiedad privada, de las religiones, etcétera. Y por otro lado, cuando tú bajas debajo de un ministro, un viceministro, y que no todos son radicales, como dijo Francisco, cuando tú llegas a los terceros niveles y de ahí para abajo, tú encuentras gente de carrera, de 20 años ahí, de 30 años allí, profesionales, oye, dispuestos a hacer su trabajo y a convivir con todo el mundo y ayudar a las empresas, y ayudar a las universidades, y ayudar a los sectores. Tenemos que ir a una pausa, discúlpame, pero es que me están regañando ya por aquí. Este programa está muy bueno. El zurdo no nos dio los micrófonos a nosotros, somos nosotros que estamos entrevistando. Pero aquí sí me está... Mira, al regreso vamos a hablar de 2 temas, política y economía. Así que vamos a ver las encuestas que nos va a dar este análisis y quiénes están saliendo por ahí en esas encuestas. Porque la última vez tuvimos a Luis Vicente aquí y dijo que se habían colado unas informaciones que eran falsas. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, no me queda más nada sino despedirme de mis invitados. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara, te doy la palabra primero, después José Antonio, para 30 segundos, una despedida. Bueno, no, muy agradecido, esperemos que se repita. La verdad es que ha sido un placer para mí aprender mucho y también compartir esta entrevista que hemos tenido José Antonio y yo. Sí, muy agradable. Venezolano, cooperación, cooperación, cooperación. Porque hay alguien que quiere división, división, división. El ejemplo de Antonieta Mendoza de López, vestirse del color del partido de su hijo e irse a firmar por Acción Democrática, es un ejemplo de madurez, es un ejemplo de lo que necesitamos todos los venezolanos. Unión. Bueno, saldremos adelante. Muchísimas gracias a los dos, gracias por hacer mi trabajo, me lo hicieron más fácil, yo le mando su cheque a cada uno, pero yo me despido de ustedes, les doy las gracias, hasta mañana. Nuevamente, en la mañana voy a tener a María Corina en el programa de Mágica, anótate, en Mágica tengo a María Corina Machado para que no se lo pierdan, en Mágica 99.1 FM. Me despido aquí en Con Todo y Pensini, mañana a las 6 de la tarde, como siempre, aquí con ustedes. Muchas gracias por su sintonía.